Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Escándalo y emoción en el corazón del mundo turco. Özkan Deniz sorprende con una confesión que nadie esperaba, Aslenber ileher say yarn kalb, y si mala esliyor. Una frase que ha conmovido a sus seguidores y encendido nuevamente las especulaciones sobre un amor que, según muchos, jamás logró apagarse por completo. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva para un programa de televisión en Estambul. Özkan, que en los últimos meses se había mostrado distante y concentrado en nuevos proyectos, apareció más humano, vulnerable y sincero que nunca. Ante una pregunta aparentemente inocente del periodista sobre su pasado sentimental, el actor bajó la mirada y respondió con una voz cargada de nostalgia: "No me gusta hablar del pasado. Pero hay historias que se quedan pegadas al alma. Con así todo quedó a medias, y eso duele". Las redes sociales no tardaron en estallar. En cuestión de minutos, los nombres de Özkan Deniz y Aslenber se convirtieron en tendencia, y los fans comenzaron a recordar los momentos más icónicos de la pareja cuando compartían pantalla y también corazón. Algunos seguidores incluso revivieron viejos videos donde la complicidad entre ambos era innegable. "Esa mirada no era actuación", comentó una fan, mientras otro usuario escribía: "Lo que siente Özkan se nota, y así también lo sabe". Fuentes cercanas al actor aseguran que sus palabras no fueron planeadas. Uno de sus amigos comentó bajo anonimato: "Özkan lleva tiempo reflexionando sobre su vida. Hay cosas que no ha cerrado emocionalmente, y Asle es una de ellas". Esta declaración ha generado aún más curiosidad entre los medios, sobre todo porque hace apenas unas semanas, Asle publicó en sus redes una imagen con la frase: "Algunas heridas no se ven, pero siguen latiendo". Muchos interpretaron esa frase como una posible respuesta indirecta. Durante la entrevista, el periodista no dudó en profundizar: "Özkan, si pudieras hablar con Asle hoy, ¿qué le dirías?". El actor sonrió levemente, miró a la cámara y dijo: "Le diría que lo que vivimos fue real. Que tal vez no supimos cuidar lo que teníamos, pero que nada de eso fue una mentira". Su voz tembló al final de la frase, dejando claro que el sentimiento sigue vivo. Mientras tanto, Aslenber, conocida por su elegancia y discreción, ha evitado hacer declaraciones directas. Sin embargo, según algunos periodistas, personas de su entorno afirman que la actriz quedó profundamente conmovida por las palabras de su ex. Una amiga cercana habría revelado: "Asle no esperaba que Özkan hablara públicamente de eso. Pero en el fondo, sabe que esa historia nunca se cerró por completo". En redes, los seguidores de ambos artistas se dividen. Algunos sueñan con una reconciliación: "El amor verdadero siempre encuentra su camino", escribió una fan. Otros, en cambio, creen que es mejor dejar el pasado atrás. A veces, lo que duele no debe revivirse. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que el corazón de Turquía entero late al ritmo de esta historia. La historia, que parecía haber quedado en el pasado, ahora resurge con una fuerza inesperada. En los foros de fanáticos, se multiplican los mensajes pidiendo una reunión entre ambos. Aunque sea para despedirse con paz, comentan algunos, mientras otros aseguran que todavía hay una conexión energética entre ellos que se nota incluso a la distancia. Los programas de espectáculos han dedicado largas horas a analizar cada palabra, cada gesto y cada pausa en la voz de Özkan durante esa entrevista. Su mirada se nubló, su respiración cambió, y cuando mencionó el nombre de Asle, se notó que aún hay un sentimiento ahí, dijo un experto en lenguaje corporal invitado a uno de los debates televisivos. Incluso algunos productores turcos habrían mostrado interés en reunirlos nuevamente en pantalla. Según rumores que circulan en la prensa, una importante cadena estaría preparando una serie romántica y habría hecho llegar propuestas tanto a Özkan como a Asle. La idea de verlos juntos de nuevo ha causado euforia entre los fans. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Asle aún no ha dado una respuesta definitiva. No sabe si emocionalmente está lista para compartir cámara con él, reveló una persona de su entorno. Por otro lado, la reacción del público ha sido una mezcla de nostalgia y esperanza. Muchos recuerdan la química que ambos compartían, no solo como actores, sino también como almas afines. "Había algo puro entre ellos", escribió una seguidora en Twitter. "No era solo amor, era complicidad, respeto, admiración". Estas palabras reflejan el sentimiento generalizado de que lo que vivieron trascendió la ficción. Horas después de la emisión del programa,
Özkan compartió una historia en su cuenta oficial con una melodía suave de fondo y una frase que decía, algunas canciones no se olvidan, solo se escuchan en silencio. Esa publicación, acompañada de una fotografía en blanco y negro, fue interpretada por los medios como una dedicatoria directa a Asl. Los comentarios no se hicieron esperar, esta historia no ha terminado, cada palabra es para ella, el corazón no miente. Mientras tanto, Asl fue vista en un café de Nianta junto a una amiga. Los periodistas, al notar su presencia, no tardaron en acercarse para preguntarle sobre las declaraciones de Özkan. La actriz, con una sonrisa serena, respondió simplemente, a veces, el tiempo no cura, solo enseña a vivir con lo que duele. Esa frase, breve pero cargada de significado, bastó para encender nuevamente las redes y confirmar que el sentimiento mutuo podría seguir latente. En los días siguientes, diversos colegas del medio se pronunciaron al respecto. Una actriz amiga de ambos comentó, lo que vivieron fue auténtico, y aunque cada uno tomó su camino, hay heridas que no se cierran fácilmente. Tal vez no sea amor romántico lo que queda, sino un cariño profundo que los une para siempre. Estas palabras resonaron con fuerza entre los fans, quienes se aferran a la posibilidad de un reencuentro, sea en la vida real o en la ficción. Por otro lado, algunos allegados aseguran que Özkan ha estado reconsiderando muchas decisiones personales desde esa entrevista. Lo removió todo emocionalmente. Dijo que después de hablar de Asl, sintió una mezcla de alivio y melancolía. Como si finalmente hubiera soltado algo que llevaba años guardando, contó uno de sus amigos cercanos. Los medios turcos, siempre atentos, han comenzado a hablar de una segunda oportunidad del destino. Titulares como Renacerá el amor entre Özkan y Asl, o Una historia que el tiempo no pudo enterrar copan las portadas de las revistas. Incluso algunos programas de radio han dedicado segmentos enteros a leer mensajes de los oyentes que envían sus deseos de reconciliación. Lo cierto es que, más allá de los rumores, lo que quedó claro es que ambos siguen formando parte de la historia emocional del otro. Y eso, en el mundo del espectáculo, pocas veces ocurre con tanta intensidad. Sus nombres están entrelazados en la memoria colectiva de un público que los vio enamorarse, separarse y, ahora, volver a encontrarse en los recuerdos. La pregunta que todos se hacen es si el destino volverá a cruzar sus caminos. ¿Podrán cerrar ese capítulo o escribir uno nuevo? Nadie lo sabe. Pero lo que sí es seguro es que el eco de esas palabras, con Asl todo quedó a medias, seguirá resonando durante mucho tiempo. Y así, queridos seguidores, el corazón turco vuelve a latir entre la nostalgia y la esperanza. Porque cuando el amor fue verdadero, ninguna distancia, ningún silencio, y ni siquiera el paso del tiempo puede borrarlo por completo. Así termina, por ahora, esta historia, pero como siempre decimos en nuestro canal, en el mundo del corazón, nunca digas nunca. No olviden dejar sus comentarios, compartir este video y suscribirse, porque aquí seguimos cada latido, cada mirada y cada historia que el amor se niega a olvidar. ¿Y tú, qué opinas de esta confesión? ¿Crees que Özkan y Asl merecen una segunda oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo del corazón turco.